espantan. Gracias. No es por la oscuridad, que siempre en los teatros siempre hay algo, algo que se mueve solo. En los teatros y en las escuelas. En las escuelas, sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la teatrería. Como pueden ver, hoy tenemos un programa diferente porque está la escenografía de una obra que me encanta, que se llama El último teatro del mundo. Vengan a verlo aquí a la teatrería, que es maravillosa esta obra con grandes amigos. Y además está Max, nuestro director, también en esta obra. ¡Bravo, Max! Gran saludo para toda la gente que nos está escuchando en podcast. Gracias a la gente que se ha suscrito a nuestro canal y gracias a esta personalidad que voy a tener en esta sesión. Lo conozco desde hace ya varios años. Definitivamente es un grande de la industria, la televisión y el entretenimiento y es un placer platicar con Alberto Ciurana. Gracias. Muchas gracias, Bienvenido, Roger. Alberto. Muchas gracias, Roger. Bienvenido. No, qué gusto estar aquí contigo, caray. Bienvenido, gracias. Está cool la escenografía, ¿eh? La obra está maravillosa. Wow. El último teatro del mundo. Sé que tu agenda está muy complicada. Gracias por venir. No, un placer, Roger. Porque me gustaría conocer tu historia. Todos tenemos una historia. ¿Sí? ¿Cuál es la tuya, Alberto? Pues mira, acabé en la televisión desde que tenía 18 años de edad. Cuando yo pensaba que iba a estudiar, yo estudié Derecho Sí. y quería seguir la carrera de Ciencias Políticas para hacer una carrera diplomática. O sea, para que veas cómo da vueltas la vida. ¿Tus papás se dedican a algo de la diplomacia? No, Eres de no. Guadalajara, ¿verdad? Nací en Guadalajara. No, fíjate que no, me llamaba mucho la atención, pero también me llamaba mucho la atención la televisión. Cuando estaba yo muy chico, iba yo a casa de mi abuela y todavía tenía en la casa, había unas televisiones que eran unos muebles inmensos. Con bulbos. Con bulbos. Claro. Entonces me ponía yo en la parte de atrás, prendía la televisión y veía cómo se iban encendiendo los bulbos. Me llamaba mucho la atención. Y en la escuela, en el colegio Anáhuac, tenía en Guadalajara, mi compañero era el hijo del presentador de noticias del canal local de Guadalajara. Sí. Entonces íbamos constantemente a la televisora, al Canal 4. Y ahí iba y entonces me empecé a relacionar y con el programa de payasos y el programa de las noticias y me empezó a llamar la atención, me llamaba mucho la atención y me la pasaba viendo televisión en todos mis ratos libres. Con mi abuela me ponía a ver novelas porque pues no había otra opción más que ver novelas con mi abuela. Claro. Y cuando podía pues sí veía yo caricaturas y ya sabes lo que un niño ve normalmente, pero así entonces me empezó a gustar muchísimo, apasionarme. Empecé luego mi carrera en la universidad en Guanajuato, luego me fui a vivir a Guanajuato, y en realidad a los 16 años yo era el director de comunicación del gobierno de Guanajuato. ¿A los 16 años? Sí, sí, sí. Entonces con el gobernador en aquel entonces, Luis Tucoy, que era un gobernador muy joven, yo tenía 16 y el gobernador tenía 37. Sí. Entonces empiezo mi carrera y yo pensé que iba enfocado a mi carrera entre la universidad, entre el derecho y la carrera diplomática y todo. Y pues no, de repente termina el gobierno y me invitan a trabajar a México. Me invita don Emilio Azcárraga. ¿Cómo se dio esa conexión con don Emilio Azcárraga? Se dio porque, estando yo en el gobierno, organiza Televisa un encuentro mundial de la comunicación en Acapulco. Sí. Entonces, los gobernadores tenían que enviar a un joven al evento, estaban invitados. Entonces dice, pues qué mejor tú, que estás en la comunicación y que eres joven, ¿no? Y así llegué yo a Acapulco y ahí me conoció, en realidad me lo presenta Pedro Ferriz Santa Cruz. Sí. Entonces, don Pedro Ferriz Santa Cruz, que hacía muchas cosas con nosotros en Guanajuato, me lo presenta y ahí conozco a Emilio Azcárraga, el Tigre. Y ¿Cómo era? Porque muchas personas... es una tipo, gran leyenda de la televisión. Era un tipo, bueno, ¿qué te puedo decir? Fue mi mentor. Al final del día acabé yo en Televisa y yo, desde que yo llegué a Televisa hasta que él murió, yo le reportaba directamente a él y fue el mejor mentor que pude haber tenido en la vida. Era un hombre muy duro, muy estricto, le gustaban las cosas bien hechas, le apasionaba obviamente el negocio de la televisión, le preocupaba y lo que más le importaba era la gente.
tenía un gran respeto por la audiencia, sabía muchísimo de las telenovelas, sabía mucho del storytelling, Sí. de cómo debería de ser el storytelling y cómo debería comunicarse con la audiencia, ¿no? Y pues era un tipo de contrastes, si lo agarrabas de malas, realmente era fuerte. ¿no? Terrible. Era terrible, era un hombre muy alto, con una gran personalidad. Y en ese entonces uno de los hombres más poderosos del poderosos. país. Un día se me ocurrió, estábamos en una reunión, además era un gran defensor del idioma español. Un día se me ocurre en una reunión decir, no, es que yo ya me dedicaba a la programación con él. Sí. Entonces decía, no, le digo, mire, podemos poner este programa ensandwichado con este. Cuando dije la palabra ensandwichado, me aventó había unos borradores, me aventó el borrador encima. ¿Cómo dices esa tontería? No dijo tontería. Dijo, pero, ¿cómo dices eso delante de mí? Es una falta de respeto. Aprende a hablar español. O sea, defendía mucho el idioma. Claro. Entonces tengo 1000 anécdotas con él, ¿no? Pero sí, entonces él fue mi mentor. Yo acabé en Televisa. ¿Cómo decidiste, Alberto, decir, no me voy a dedicar a la diplomacia, me voy a ir ya a la televisión? ¿En qué momento? Porque ahora ya eres un hombre de televisión. ¿En qué momento llega esa Totalmente decisión? dedicado. Fíjate que fue chistoso porque Raúl Velasco, que era de Celaya, yo lo conocía desde que yo estaba en Guanajuato. Sí. Porque él era de Celaya, entonces, estando yo en el gobierno, me decía, oye, ayúdame, queremos hacer el programa. Él hacía 2 programas, México, Magia y Encuentro, y Siempre en Domingo. Entonces me decía, oye, ayúdame, queremos hacer esto en León o queremos hacer esto en Guanajuato. Entonces teníamos él y yo muchísima comunicación. Y él fue el conducto cuando el Tigre me dice, quiero que vengas a trabajar a Televisa. Él es el conducto, el primer conducto. Entonces me invita, pero yo todavía tenía un año de trabajo en el gobierno. Sí. Entonces yo le dije, pues muchas gracias, pero pues yo no puedo abandonar mi trabajo, no me parece correcto. Pues, querían en realidad, en aquel entonces me habían invitado para dirigir una empresa que luego se llamó, Promovisión se dedicó a la creación de espectáculos. Y finalmente yo no acepté porque pues, tenía yo un compromiso con el gobernador, pero al año siguiente me habla Raúl y me dice, pues tengo instrucciones de Emilio de convencerte. y entonces para convencerme, según él, como yo iba a cumplir 18 años, entonces para convencerme me dice, ¿qué te parece si aceptas y vienes y te propongo algo? Vente un rato conmigo y produce Siempre en Domingo conmigo. ¿Producí como productor general? Como productor, sí. Entonces fui el coordinador general de producción. Empecé con México, Magia y Encuentro y Siempre en Domingo. Entonces a los 18 años, en realidad fue de los 18 a los 24. Sí. Fue increíble experiencia porque entonces, si ya me gustaba la televisión, pues además me tocó la parte más divertida de la televisión. El entretenimiento. Era el entretenimiento, Claro. era el programa número 1 de la televisión en ese momento en toda América Latina. Entonces, ¿Cómo fue producir Siempre en Domingo? pero Icónico también. Icónico, increíble. Pues me tocó ver a todas las figuras que están hoy, porque tengo relación con todos. Me tocó verlos desde jovencitos conmigo, Claro. O algunos de niños. Me tocó vivir todo ese trayecto en vivo, porque era un programa en vivo, que todos los domingos era en vivo 8 horas. Claro. 8 horas en vivo, ¿no? Entonces de ahí terminó mi ciclo en Siempre en Domingo y me mandan por primera vez a Estados Unidos y me fui como vicepresidente de Univisión, la primera vez en 86 como vicepresidente de Univisión. ¿Cuántos años ya tenías en 24. ese entonces? 24 años en una 24. vicepresidencia. Sí, y luego de ahí se vende la cadena y 2 años después, 3 años después, me voy a Londres. Estuve 5 años en Londres montando las operaciones de Televisa en Europa. Entonces ahí viví en Londres 5 años y luego finalmente regresé en el 90-91 a México ya hacerme cargo como vicepresidente de programación de Televisa, donde estuve hasta hace aproximadamente 9-10 años. Luego me fui como presidente de la cadena Univisión y pues hoy estoy en Televisión Azteca. Pero o sea, mi vida ha sido la televisión. Es una locura porque ahora que lo cuentas rápidamente, vemos una persona que ha trabajado toda su vida. En ese transcurso de trabajar, ¿qué has aprendido como ser humano, como hombre, si empezaste tan chico? Como ser humano te voy a decir que aprendí 2 cosas. Que uno tiene que tener cuidado de no creérsela incorrectamente. Porque claro, tuve tanto acceso a poder y a decisiones que siendo jovencito uno se marea. ¿En algún momento llegaste a Sí, marearte? por supuesto, me mareé y cometí muchos errores y afortunadamente tuve la oportunidad de corregirlos. Luego tuve una depresión. ¿Qué edad tenías? Cuando la depresión tuve como 34 años de edad. ¿A qué se debía esa depresión? Pues mira, tuve
Y pues qué bueno que me lo preguntes. Tuve varios acontecimientos. En un mismo año murió mi abuela materna, que era como mi mamá. Sí, Murió uno de mis mentores, que era una gente sumamente cercana a mí. O sea, tuve como, y luego murió don Emilio. Entonces tuve como 3 muertes importantísimas. Y yo no sabía, en aquel entonces honestamente no lo sabía o no lo había registrado, que cuando tienes golpes así de fuertes emocionales, tienes que llevar un proceso de duelo. total. Si no haces el duelo, te quedas atrapado en tu propia melancolía y en tu propia tristeza. Y cuando eso no lo procesas correctamente, ni te enteras a qué horas te llega la depresión. Yo no sabía lo que yo tenía. Y lo comento porque hay muchos jóvenes que lo viven. Claro. Muchos jóvenes que viven la depresión no saben que la tienen. Y no saben además que se puede curar, que se puede trascender la depresión. Mira que aquí estoy. Pero yo sufrí 4 o 5 años, pero era un infierno, porque además tenía yo que trabajar y hacer como que estaba yo muy bien. Por supuesto. Y además fueron años exitosos, fíjate la ironía de la vida. Eran años donde yo tenía grandes resultados, donde me iba muy bien en todo lo que estaba haciendo, pero por dentro era muy infeliz. Tenía un gran vacío interior. ¿Y cómo salí de eso? Pues me empecé a dar cuenta porque un día un amigo me dice, yo creo que tú tienes depresión. Era un amigo cercano. Un amigo cercano me dice, tú tienes depresión. Y yo dije, ¿cómo yo depresión? Eso no como yo, este muñeco con depresión no puede ser. Porque a mí hasta la palabra no me gustaba, ¿eh? Claro. Se oía fuerte para mí. Y ahora lo conocemos. Supongo que en aquel entonces mucho menos se hablaba de la depresión. Sí Ahora sí se hablaba, pero no como hoy. Claro. No con la apertura que se habla hoy, afortunadamente, que se habla hoy. Entonces, tuve que entrar a terapia, entré a terapia, y de la terapia encontré 2 cosas. Una, primero que necesitaba ayuda. Porque además, con la soberbia que me cargaba, me costaba mucho trabajo pedir ayuda. Decía, Claro. ¿cómo le voy a decir a otra persona que me ayude? Pues si yo puedo solito. Yo puedo solito, Claro. no es verdad. Necesitamos siempre de ayuda. Para todo en la vida, ¿eh? Para todo en la vida necesitamos ayuda. Entonces pedí ayuda y encontré mi camino a través de la terapia, encontré mi camino a través de la fe, fortalecí mucho mi fe y la parte espiritual. Yo creo que me ha ayudado muchísimo la parte espiritual que no tiene que ver con lo religioso, la parte espiritual que tiene que ver con los valores. Claro. Cuando tú todos los días vives dentro de tus valores, pues entonces vives cómodo en tu piel, como yo vivo hoy cómodo en mi piel, buscando el bienestar interno y buscando primero el bienestar de los demás, porque al buscarlo, pues obviamente te retroalimentas, ¿no? Pero sí, eso digamos es de las cosas que he aprendido en la parte personal. En la parte profesional aprendí a través de los años cómo conocer y entender a la audiencia, cómo entender y conocer lo que la audiencia quiere ver y cómo se quiere entretener. Eso ¿no? está muy, muy interesante, Alberto, porque como conocedor de la industria, tú podrías decirnos qué es lo que quiere la gente. Ha cambiado la industria, supongo, de aquel entonces de Siempre en Domingo a lo que es ahora la audiencia en televisión. Hay un cambio. Yo te diré que hay un cambio más que todo en la forma de consumir los contenidos, pero la esencia de los contenidos son lo mismo. Y nosotros cuando estamos en la industria decimos, es que vamos a entender qué es lo que la gente quiere ver. En realidad lo que la gente está esperando es que nosotros le demos la oferta La propuesta. de lo que la propuesta de lo que quieren ver. No es cierto que la gente te dice. En realidad tú tienes que anticiparte, tener una propuesta que sea lo suficientemente atractiva y que conecte con la audiencia. Eso es lo que espera la audiencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo te puedo decir que en el caso que yo vivo, ahora sí que he vivido diferentes épocas en México de la televisión, hoy en día, por ejemplo, para nosotros, la audiencia le gusta lo que es disruptivo. Todo lo que es disruptivo, lo que es innovador, te lo premian. Te premian cuando eres disruptivo y cuando eres innovador. Cuando está cargada de emoción lo que les estás ofreciendo. ¿Cómo debería ser? Hablábamos del storytelling. Creo que la emoción es parte fundamental a la hora de hacer televisión. Porque nosotros lo que hacemos es que nosotros le entregamos a la audiencia la oportunidad de que haga catarsis. Es como cuando vas al cine. Inconscientemente tú, de acuerdo a tu estado de ánimo, un domingo, un sábado, dices, a ver, ¿qué quiero ir a ver? Tu estado de ánimo inconscientemente te lleva a elegir la película de acuerdo a tu estado de ánimo. A lo mejor tú te quieres ir a reír o a lo mejor quieres ir a llorar. Inconscientemente estás eligiendo el contenido
con el cual tú al final de la película vas a decir, esto era lo que yo Lo que quería ver necesitaba. y lo que yo necesitaba. Claro. Igual es la televisión. Nosotros tenemos la obligación de darles la oportunidad de que tengan catarsis, de que se entretengan, de eso, pero al mismo tiempo que vivan emocionalmente una conexión. Nosotros trabajamos en la televisión con emociones, Sí. digo, tú lo sabes perfectamente, y es una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos que entregarle a la audiencia esa oportunidad para que hagan catarsis. Ahora, Alberto, me gustaría hablar de tu época en Estados Unidos, en Univisión, que fue ahí la época en la que nos conocimos. Yo estuve trabajando ahí en Univisión. Ujú. ¿Cómo es la audiencia latina en los Estados Unidos? Ahí sí es diferente, y es diferente porque hoy en Estados Unidos hay aproximadamente 60 millones de hispanos, de los cuales el 65% son mexicanos. Lo demás es una combinación de colombianos, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, Cubanos. venezolanos. Entonces, la gran responsabilidad es hacia es esa combinación. Y llegar a esa combinación es un poco más complejo. Claro. Además de que la gente tiene menos tiempo de consumir contenidos que los que tenemos en México. La gente que se va, nuestros paisanos, pues son gente que se va en busca de oportunidades y son gente que trabaja, se levanta muy temprano a trabajar, trabajan en hoteles, en restaurantes, en fin, Claro. en el campo, entonces son gente muy trabajadora y tienen menos tiempo de consumir contenidos. Entonces, allá, al contrario, hay que tratar de darles lo mejor en el menor lapso de tiempo posible, ¿no? Entonces, es una gran diferencia. Otra gran diferencia es el trato a la mujer. En Estados Unidos, cada vez más afortunadamente, el tratamiento que se le da a la presencia de la mujer en los contenidos es para empoderarla más, para que no se vea una mujer sumisa, por el contrario, que se vea una mujer guerrera, que se vea con equidad, con una presencia sólida, con una presencia constante. Y eso es lo que la audiencia quiere ver, que la mujer tenga una presencia mucho más relevante en los contenidos, ¿no? Te comentaba esto porque eres un gran defensor del equipo y como líder en Univisión, yo entré a Univisión y noté un ambiente familiar. Algo muy bonito cuando como empleado entras a una empresa, que se siente como familia. Tu forma de liderar los equipos es de esta forma. ¿Es consciente? ¿Te das cuenta de la forma en la que haces sentir a todo tu equipo? Mira, yo creo que lo traigo en mi naturaleza, pero además lo que sí soy consciente, y lo he dicho muchas veces, es, en el negocio de la televisión, de las comunicaciones, la gente es lo más importante. Para mí, el que haya fierros y cámaras, eso cualquier persona hoy puede hasta con un iPhone transmitir. O sea, pero el talento no. El talento lo tienes que cuidar, el talento le tienes que dar su lugar. El talento es muy sensible. El talento, precisamente por la responsabilidad que tienen y por el rol que significan, pues los tienes que cuidar. Entonces, yo lo hago consciente en el sentido de que respeto mucho el trabajo del talento y de forma natural porque así fui educado. A mí me educaron a respetar el trabajo de los demás, de cualquiera que esté. El trabajo es muy importante, cualquiera que sea, es muy importante y la gente es muy valiosa en un medio como el nuestro, ¿no? Entonces, sí estoy acostumbrado a eso, estoy acostumbrado a trabajar en equipo, cosa que no, ¿eh? Esto lo aprendí con los años. Yo me acuerdo que cuando era jovencito decía, me ponían en la escuela, en la universidad, que hay que trabajar en equipo. ¿Cómo le voy a compartir al otro mis secretos? No le voy a decir lo que yo sé. Y al contrario, el trabajar en equipo es lo mejor que puede pasar en el mundo. Eso lo fui, pues uno aprende con los años y Claro. aprende a guamazos. Así aprendí y créeme que lo que más disfruto hoy es trabajar en equipo. Mucho del equipo que me acompaña hoy en Azteca viene conmigo desde Univisión. Te los trajiste. Muchos de ellos vienen conmigo, sí, me los traje a Sandra. México. Sandra, por Dio, el ejemplo. productor de Venga la Alegría. Dio, el productor de Venga la Alegría, viene de Univisión. Ángela Ponte, que fue el productor de la Academia. Viene de Univisión. Emilio Aleaga, que maneja digital, viene de Univisión. Entonces es un equipo que me ha acompañado por varios años, ¿no? Claro. Es un equipo muy eficiente. Yo descanso mucho en el profesionalismo de ellos y trabajamos en equipo. Yo simplemente, yo no soy el jefe, yo no me llamo jefe. Mi responsabilidad es como un formador de equipo, como estar cuidando, como estar guiando, pero para mí la palabra jefe es como ya obsoleta el día de hoy.
Hoy más bien cuando tienes un equipo y cuando tienes un grupo de trabajo y están aprendiendo, es como tener un coaching, como estarles enseñando el mejor de los caminos, ¿no? Claro. Ahora, regresas a México después de estar viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, Ujú. en Miami. ¿Cómo fue esa gran propuesta de Televisión Azteca para decir, va, voy a liderar este nuevo barco? Porque también con la entrada de Benjamín Salinas ha cambiado muchísimo la televisión. Fíjate que fue una conversación. ¿Cómo fue? Mira, un día estaba yo en Miami, esto fue en noviembre del 17, estaba yo en mi casa y de repente suena mi teléfono y era una amiga de San Antonio, ¿no? El que me habló de Houston. Y me dice, oye, quiero pedirte autorización de algo. Le digo, ¿de qué? Yo había dejado ya Univisión, yo en realidad estaba en un periodo, un sabático que no era sabático porque me estaba dedicando a dar conferencias en América Latina. De hecho, venía yo de regreso de dar un circuito en las universidades en Colombia. Sí. Acababa yo de regresar y me dice, oye, quiero pedirte autorización de algo, dime. Dice, pues es que me están pidiendo información tuya de la competencia. Yo pensé que de Telemundo. Le dije, oye, pues yo hablo con César todos los días, César es amigo. No, dice, no de la competencia de aquí, De allá. de la competencia de México. Y le dije, ¿cuál? Dice, no, pues de Azteca. Le dije, no, pues dales la información que quieres. Esto empieza en noviembre, me buscan en diciembre y empezamos una conversación que guardamos Benjamín y yo el secreto 9 meses. Ahora sí que literalmente nació el niño a los 9 meses. A los 9 meses nació el niño. Duró 9 meses el proceso. ¿Y cuál era esa propuesta de Benjamín? Nada, pues, lo que es hoy, lo que estoy haciendo hoy, yo le dije, mira, Benjamín, si se trata de hacer más de lo mismo, yo no soy la persona indicada. ¿Qué era más de lo mismo, Beto? Yo lo que no quería era, por ejemplo, que el Canal 13 se quedara como estaba. Yo decía, es que eso no puede ser. En primer lugar, hay que cambiarle el número. Eso de 13 como que no me gusta. Y viniendo de Estados Unidos. Y viniendo de Estados Unidos no, el 13. Le dije, ahí no entro. Entonces, por eso se llama Azteca 1. Entonces, primero, el cambio de número. Y segundo, le dije, yo creo que hoy la audiencia ha evolucionado y necesitamos crear una nueva estrategia. ¿Qué es la estrategia que tenemos hoy? Ha causado en muchos un shock, pero una de las cosas que decidimos fue cancelar todas las telenovelas. Nosotros no producimos telenovelas, nosotros hacemos en Azteca 1 pura televisión en vivo, los realities, y con eso, porque además se triplicaron los ratings. Claro. En automático se triplicaron los ratings y con eso sí podemos competirnos. Televisa hace muy bien sus novelas, no hay duda. Nosotros hacíamos telenovelas, pero pues no eran para competir con las No llegaban. No llegaban al nivel de quienes hacen muy buen producto desde hace muchos años. Entonces yo decía, ¿para qué nos metemos con Sansón a las patadas? Mejor vamos a hacer un canal, una cadena diferente, un canal diferente, que ofrezca un contenido diferente. Y en eso estábamos cuando de repente se aparece Ayun Ilikali. Ayun Ilikali es turco. Y entonces llega y nos propone a Benjamín y a mí un concepto. Dice, tengo un concepto que me está funcionando mucho en Turquía y en Ucrania, que se llama Hexatlón. Y entonces me decía, es una competencia, eso si yo lo hubiera escuchado hace 5 años, me hubiera dicho, es una locura. Me decía, es que es un programa de lunes a viernes que dura 3 horas y es una competencia deportiva, de alto rendimiento. Yo decía, ¿cómo? Yo decía, eso es la audiencia. Y entonces pensándolo, dije, no, pues sí es una... Entonces lo pusimos el primer año en Azteca 7. Sí. Y bueno, él me decía, es más, me hizo Ayun el mapa de cómo iban a ir subiendo los ratings. Me dijo, mira, la primera semana va a ser así, la segunda, la tercera, y esto en el 4.º mes explotó. Y pasó tal cual, explotó y se convirtió en un fenómeno. Entonces, ese fue la punta de lanza del gran cambio de Azteca 1. Tener Hexatlón, que ya está en su 3.ª temporada, Claro. 2 temporadas ha estado en Azteca 1. Y después llegamos a un acuerdo con Ayun para que él nos produjera todo el prime time. Entonces, por eso él se trajo la voz. En realidad, nosotros no fuimos por la voz. Él hace la voz en muchos países de Europa y obviamente en Turquía. Él tiene una gran relación con los dueños del formato. Sí. Y entonces, pues, por eso cayó la voz con nosotros, o tenemos la voz. Y en fin, entonces tenemos toda una barra, todo de prime time.
de contenidos de entretenimiento que está bajo la producción de él, ¿no? Entonces, eso nos permitió el cambio y ir enderezando y darle perfil, cambiar la imagen de los canales, llevarla a otro nivel. Entonces, el más de lo mismo cambió. Entonces, hoy hacemos completamente contenidos distintos, ¿no? Me gustaría escuchar de tu voz, seguramente hay mucha gente que te lo dice igual que a mí, que la televisión ha cambiado y que la televisión ya no es lo que era antes. ¿Cuál es tu respuesta a esas personas? ¿Es real o no es real? La televisión no ha cambiado, la televisión es igual, lo que ha cambiado es la forma de contar las historias. Eso sí es real. Lo que ha cambiado es la forma de contar las historias, de decir las historias y de comunicar. Pero al final de cuentas, las emociones siguen siendo las mismas. Hoy sigue funcionando todo lo mismo. Claro, lo tienes que actualizar los lenguajes, el lenguaje incluso de la dirección de cámaras, las escenografías. Por supuesto que hay una evolución, pero la esencia de la televisión sigue ahí. Yo te voy a decir una cosa, y hoy en México la televisión está más fuerte que nunca, está más viva. Yo digo que la televisión está más viva. Hoy una persona consume al día más o menos 9 horas de contenidos. Incluye redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos, televisión de paga, televisión abierta, Netflix, lo que tú quieras. Son 9 horas al día. Sí. Al día. De esas 9 horas, más de 4 horas son televisión abierta. Ni siquiera de paga, televisión abierta. ¿Por qué? Porque hay una oferta hoy de contenidos que llama la atención. Entonces, entre mejor estén las empresas ofreciendo buenos contenidos, más gente se va a acercar a ver la televisión. Nosotros en Azteca, por ejemplo, alrededor del 52 a 53% de nuestra audiencia tiene menos de 35 años de edad. Claro. El mayor porcentaje de quienes trabajan en televisión azteca tienen menos de 35 años de edad. Es real. Entonces, y tú lo ves todos los días. Entonces, sí estamos ofreciendo contenidos que están llegando y que están, digamos, siendo empáticos con la audiencia joven de México. ¿Hay un futuro de la televisión, Alberto, proyectando y con lo que sabes de esta industria? ¿Cuál sería el futuro de nuestra industria? Mira, yo creo que esto tiene larga vida. Yo creo que lo único que... Pero no va a morir, digo, como la prensa escrita. No, esto no va a morir. No, pues, ninguno de los procesos muere, evolucionan. La misma empresa escrita pues, evolucionó y hoy es digital. Claro. Todo evoluciona. Yo lo único que sí creo es que ya empieza a ocurrir es que cada vez más en un solo dispositivo, sin que tengas que tener muchas cosas, vas a poder ser tú tu propio programador de contenidos. Y eso quizá va a ser la siguiente evolución, que tú con un dispositivo puedas escoger, y yo quiero ver de 7 a 8 esto, o quiero ver Netflix, quiero ver televisión abierta así. O sea, Claro. tú vas en un solo dispositivo a ver todos los contenidos que quieras. ¿Qué es lo que más te apasiona de esta industria? Porque te escucho hablar y evidentemente la gente debe estar de acuerdo. Vives de esto y lo haces desde hace muchos años. ¿Qué es lo que más te apasiona de esto? Los ratings. La mañana, amanecer, la adrenalina que me... ¿Sabes qué? A diferencia del cine, porque imagínate, el que produce el cine tarda un año primero en trabajar en su película. Claro. Y luego tarda otro tanto en la mercadotecnia en que llegue a la sala. Entonces, tú sabes si tu película funcionó casi 2 años después. Cuando ya gastaste Cuando todo. ya gastaste todo. Aquí tú recibes el voto de la audiencia cada 24 horas. Cada mañana, yo a las 8 de la mañana nomás estoy esperando el numerito, digo... ¿A qué hora ¿les te levantas, gustó? Alberto? A las 5 de la mañana. Todos los días. Todos los días. 5 de la mañana. 5 de la mañana, a las 8 de la mañana más o menos tengo la información y yo ya sé si les gustó, no les gustó, o cómo les gustó, o quiénes lo vieron, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Porque llegan los ratings y los ratings son una herramienta que hay que usar. Obviamente hay otras muchas que yo uso como los focus group, como investigaciones de mercado, como cuestiones antropológicas, pero el rating te va a dar una idea de cómo está la audiencia reaccionando al trabajo que se hizo, ¿no? Decir, bueno, pues les gustó, no les gustó y qué bueno, ¿no? Ese es el momento más apasionante para mí. Oye, Alberto, en Porque es el resultado del trabajo de todos. De todos. En Argentina hay un
hay un aparato de rating en los programas Minuto a minuto. minuto a minuto. No, será una locura. Pero en imagínate, México no existe No, esto, no, no. o ¿por qué no? Sí existe, igual que en Argentina. En Chile también lo tiene. En Chile también, es lo verdad. tiene. Entonces, lo usan en los grandes eventos. Por ejemplo, Chile va el minuto a minuto de Viña del Mar. Sí. Entonces, en el minuto a minuto, el productor puede ir Cambiando. cambiando, quitando y poniendo lo que quiera, porque el público le está marcando la tendencia. ¿Eso es bueno o es malo? No, yo creo que es una locura. Imagínate, aquí nos hubiéramos vuelto locos hace mucho tiempo. Yo no creo que sea tan bueno. Yo no creo que sea tan bueno porque tú tienes que respetar la creatividad de todo un equipo, el talento de un equipo y no dejarte influir por eso, ¿no? Claro. Ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. No, Roger, un placer. ¿Cuántos años más en la televisión? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Pues mira, ahora sí que me ha tocado la fortuna de vivir la televisión desde muy diferentes facetas y en varios países. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría seguir haciendo lo que estoy haciendo hoy y quizá encontrando la evolución de lo que viene. Es decir, cómo encontrar la mejor manera de llevar otro tipo de contenidos a otros dispositivos. Toda la parte digital. Yo me estoy enfocando ahorita mucho a la parte digital, que es nuestro siguiente capítulo en Azteca, que le estamos dedicando mucho a eso, para conectar con todas esas nuevas audiencias que no ven la pantalla normalmente o que la ven eventualmente, conectar con ellos a través de contenidos nativos digitales que les gusten y que les apetezcan. Para mí es el siguiente paso, ¿no? Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Alberto Ciurana. Muchas gracias, Roger. Gracias. No, hombre, un placer. Te dejo que ya hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Un aplauso para él. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te sentiste? Muy cómodo. Sí, bien. Por eso es que no. Sí, tengo que ir a trabajar. Esto no para, empieza a las 5 de la mañana. Que termina a las 4 de la mañana el día siguiente. No. Oye, muchas gracias. Alberto, Muchas gracias. Qué gustazo.